Hola amigos y amigas, les saluda Arles Calis. En esta oportunidad abordaremos el tema de amplificadores operacionales como parte de la clase sobre electrónica analógica. Veamos entonces qué es un amplificador operacional. Esto es un dispositivo amplificador que ofrece una alta ganancia con alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Algunas aplicaciones de estos amplificadores operacionales son la de amplificar señales, filtrar señales en circuitos osciladores y en circuitos de instrumentación. Acá podemos observar el símbolo eléctrico para un amplificador operacional, donde podemos observar que este dispositivo posee dos entradas, una entrada conectada al terminal positivo llamada entrada no inversora y una entrada número 2 conectada al terminal negativo llamada entrada inversora. A su vez podemos identificar el terminal de salida, dos terminales para su alimentación, más V sub CC, voltaje de corriente continua y menos voltaje de corriente continua. Por este lado podemos observar las dos fuentes de alimentación o fuentes DC puestas en serie para poder proporcionar la alimentación necesaria para este amplificador operacional para su correcto funcionamiento. A continuación podemos observar un amplificador operacional ideal, llamado así porque los parámetros sobresalientes de este son perfectos. Ahora bien, para nosotros analizar o para poder nosotros analizar un amplificador operacional se deben hacer varias suposiciones, entre las cuales vamos a enumerar. La primera es que este amplificador operacional no toma corrientes de entrada, el cual podemos observar acá que son igual a 0 y su 1 y su 2. Esto implica que la impedancia de entrada a este amplificador operacional es infinita. Como segunda suposición para este amplificador operacional tenemos que la impedancia de salida son 0. ¿Qué consecuencias trae esto? Si la impedancia de salida es 0, esto implica que el voltaje de salida para el amplificador operacional es constante para cualquier condición de carga. Como tercera suposición podemos observar que la ganancia diferencial a sub B de este amplificador operacional es infinita. Bien, si esto es así, observemos lo siguiente. Para una condición de Z sub 0 es igual a 0, observamos que V sub 0 es directamente el voltaje que tengo en la fuente controlada a sub E por V sub I. Donde V sub I, señores, que no lo hemos identificado, V sub I es el potencial o la diferencia de potencial que tengo en la resistencia o la impedancia de entrada. Donde V sub I no es más que el potencial que voy a ver en el terminal positivo menos el potencial que voy a ver en el terminal negativo del amplificador operacional. Siguiendo acá con un pequeño análisis matemático, observamos que V sub 0, como habíamos dicho previamente, es a sub B por V sub I. Si hacemos tender la ganancia diferencial a infinito y despejando V sub I, podemos observar que nos queda la relación de V sub 0 entre A sub B. Como A sub B es infinito, esto implica que el voltaje diferencial de entrada diferencial es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que el potencial en la entrada no inversora es igual al potencial de la entrada inversora. Esto se conoce, o esta relación que tenemos, que acabamos de encontrar acá, se conoce como no virtual. Es decir, que nosotros vamos a tener que el potencial que vamos a tener en este terminal positivo, acá en este punto respecto a tierra, va a ser aproximadamente igual al potencial que vamos a tener acá debido a su alta ganancia diferencial. Acá podemos ver resumidamente las suposiciones para un amplificador operacional ideal, donde las corrientes de entrada y su 1 y su 2, como vimos, son 0, donde su impedancia de entrada es infinita, impedancia de salida igual a 0 y su ganancia diferencial igual a infinito. Ahora bien, podemos acá apreciar algunas características para un amplificador operacional comercial, como es el caso del LM741.
Observamos que para las corrientes de entrada el fabricante nos identifica la corriente de offset y corriente de polarización a unos valores bastante pequeños, del orden de los 20 y 80 nanoamperes. Nos dan una impedancia de entrada del orden de los 2 megaohm, bastante elevada, una impedancia de salida del orden de los 75 ohm y una ganancia diferencial del orden de los 0.2 por 10 a la 6 voltios sobre voltios. Estos son datos de fabricante para las o como parte de las características del amplificador operacional LM741. Observen acá que tenemos un LM741, un encapsulado de tipo DIP de 8 patas, donde es bueno hacer notar que la pata o el terminal número 1 de estos amplificadores es la patica que va pegada al punto donde está el círculo del amplificador o el circuito integrado. Acá podemos observar el pin out para este amplificador operacional. Observamos que el pin 1 es un pin para cancelación de offset. El terminal 2 corresponde a la entrada inversora, el terminal 3 corresponde a la entrada no inversora, es decir, terminal positivo para los que recordaron de esa manera, y el terminal 4 como terminal de menos B sub C, el terminal 5 como terminal de cancelación de offset, el pin 6 como pin de salida, el pin 7 como voltaje de alimentación positiva y el terminal 8 como no conexión.